Y el yoga, las asanas, las posturas que practicas en el gimnasio, fueron diseñadas hace miles de años para adorar a espíritus inmundos. Últimamente no dejo de ver este tipo de vídeos. Gente que ha practicado yoga, que ahora se ha convertido al cristianismo, bueno, principalmente ese tipo de perfiles. Y que después de su experiencia, pues nos explican cuáles serían los riesgos de este tipo de prácticas. Y lo que pretendo hacer aquí no es ningún tipo de apología del yoga ni animar a la gente a que lo practique. Para mí que cada uno haga lo que le dé la gana. Pretendo responder a 3 preguntas en este vídeo. 1. ¿Cuáles son los orígenes del yoga? 2. ¿Se adoran a los dioses a través de sus posturas? Y 3. ¿Es compatible practicar yoga siendo cristiano? Pues si este tema te interesa, quédate porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Antes de nada deciros que este tema es hiper mega complejo. Voy a intentar reducirlo lo máximo posible, pero evidentemente voy a caer en reduccionismos. Voy a intentar explicarlo de la manera más breve posible. Yoga es una palabra polisémica. O sea, no siempre que se ha hecho referencia a yoga en todos los textos clásicos de la cultura védica significa yoga físico como lo tenemos entendido hoy en día en Occidente. Digamos que la palabra yoga aparecía así como de manera dispersa en todos los antiguos textos clásicos y que un señor llamado Patanjali fue el que se encargó de sistematizar todo el tema del yoga, creando los Yoga Sutras. El yoga de Patanjali es un sistema de 8 pasos. Los yamas y niyamas, que diríamos que son como reglas éticas y morales, pues ya sabes, la no violencia, no mentir, etcétera, etcétera. Y encontramos el tercer paso que es clave para la explicación del vídeo de hoy, asana. Y es la primera vez que se hace mención a un tipo de postura física, pero en este caso Patanjali realmente a lo que se está refiriendo es a la postura corporal para la meditación. Con lo cual, cuando vemos todo ese tipo de vídeos de la gente haciendo contorsiones de yoga, que si el guerrero, que si el árbol y todo este tipo de cosas, el saludo al sol, etcétera, etcétera, estaríamos refiriéndonos exactamente a asana, porque ahí estamos trabajando posturas físicas. Pero ¿qué pasa? Que todo ese desarrollo que se hacen de prácticas físicas del yoga como lo tenemos entendido hoy en día realmente son trabajos corporales que se hacen para preparar al cuerpo para la postura de meditación, que esta es la que es clave. Vale, entonces el saludo al sol, el guerrero, la cobra y todo este tipo de cosas, ¿de dónde surgen? Después de los Yoga Sutras de Patanjali encontramos otros textos que corresponden más o menos a la época medieval, el Hatha Yoga Pradipika y el Granda Samhita. Son los textos que empiezan a desarrollar un poquito más todo el tema de las posturas corporales. Ahora, siento decepcionarte, pero la mayoría de posturas de las que hablan son posturas de suelo, sentados, pensadas básicamente para el control de la energía interna o de la respiración. No son secuencias dinámicas donde se trabaja la flexibilidad, donde se trabaja la fuerza, nada de eso. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Pues vamos a remontarnos al siglo XIX. Vaya, no nos queda tan lejos. Bueno, sabemos que la India fue colonia británica y lo que pasaba en ese entonces, en esa época, es que los colonos como que habían difundido un poco la idea de que los indios eran, vamos, físicamente débiles, afeminados, conforme al vocabulario que se utilizaba en la época, en contraste con el ideal británico de masculinidad marcial. Esta narrativa generó una reacción que buscaba demostrar prácticamente lo contrario. Vamos, se generó un boom de gimnasio, culturismo, artes de lucha tradicionales y claro, existe un señor que había creado un sistema llamado gimnasia sueca también por aquellos años. El sistema Link se basaba en secuencias de movimientos calisténicos, estiramientos, posturas de pie y este modelo se exportó por toda Europa y sus colonias, incluyendo manuales usados en escuelas, en ejércitos. A todo esto se le suma la gimnasia militar británica y el fenómeno global del culturismo de la época. Y aquí en este caldo de cultivo es cuando surge una figura mítica para toda la gente que está metida en el mundo del yoga. Ahora sí podemos especificar en el mundo de asana. Krishnamacharya, o el padre del yoga postural moderno. Krishnamacharya enseñó en el palacio de Mysore, bajo el patrocinio del Maharaja, en un contexto donde la corte ya incluía pues profesores de gimnasia europea y entrenadores de lucha tradicional india. Los estudiosos que han trabajado sobre el tema, aquí destaco particularmente a Mark Singleton con su libro El cuerpo del yoga, muestran que Krishnamacharya combinó posturas de los textos de Hatha Yoga, estos de los que te he hecho mención al principio, con ejercicios de gimnasia sueca, secuencias de flexiones tipo calistenia militar británica y un sistema gimnástico indio de la época que también bebía pues de
corrientes occidentales. El Surya Namaskar, el saludo al sol de toda la vida, es objeto de bastante debate, pero su origen documentado no lo encontramos en textos yógicos antiguos, sino más bien en prácticas gimnásticas más modernas, y sobre todo sin ningún tipo de connotación religiosa relevante. De los alumnos de Krishnamacharya aparecieron personajes súper conocidos en Occidente como Patabi Jois, el creador de la Astanga Yoga, y Iyengar, el creador del método Iyengar, o Indra Devi, que popularizó la práctica de este yoga físico en Hollywood. Y todos ellos parten de la misma base híbrida. Filosofía yógica, sí, un poquito por aquí, pero coreografía física moderna, un poquito por aquí. Y en diálogo con la gimnasia occidental del momento. Y hablar del yoga postural moderno como una síntesis de varias gimnasias desarrolladas a lo largo del siglo XIX, siglo XX, pues chirría a algunos. Básicamente porque una parte del nacionalismo hindú contemporáneo necesita presentar el yoga pues como una ciencia india milenaria, ininterrumpida, pura y no contaminada por ningún tipo de influencia colonial u occidental. Y esta narrativa realmente lo que cumple es una función política muy concreta, para consolidar una identidad nacional basada en el hinduismo como núcleo cultural del país, en detrimento de otras tradiciones religiosas. En este marco se entiende, por ejemplo, la promoción institucional del Día Internacional del Yoga, impulsado por el gobierno del primer ministro Narendra Modi, presentado explícitamente como la recuperación de un regalo milenario de la India a la humanidad. Y como digo, este debate no está cerrado, pero historiadores como Mark Singleton o Elizabeth de Michelis defienden con fuerza la tesis de la hibridación moderna. Otros investigadores matizan que, aunque las secuencias sean recientes, existía ya una tradición viva de posturas físicas en algunos linajes de Hatha Yoga y en tradiciones ascéticas que no siempre quedaron registradas en documentos escritos. Lo que está claro es que es un campo de investigación que todavía está activo, aunque parece razonablemente sólido esta propuesta de que pues, las prácticas de yoga físico se vieron bastante influenciadas por este tipo de gimnasias producto del siglo XX. Y aquí llegamos a una de las preguntas clave, y es que en ciertos ambientes cristianos ha circulado la idea de que practicar posturas de yoga es automáticamente un acto de adoración a divinidades hindúes, y por tanto esto sería incompatible con la fe cristiana. Y es una preocupación legítima, yo aquí no voy a decir lo contrario. Pero como hemos visto hasta ahora, vamos a tratar de separar dos cosas que tienden a mezclarse. Primero, la cosmovisión religiosa e histórica de este yoga físico sí que tiene un marco metafísico hindú. Conceptos como energía sutil, el prana, los canales energéticos, los nadis, un objetivo último de unión con lo divino, eso es innegable y no pretendo minimizarlo. Pero, en segundo lugar, la mayoría de las posturas físicas que se practican hoy en día en un gimnasio no fueron diseñadas como rito de adoración a ningún tipo de divinidad hindú. Que estés haciendo la postura de la cobra no implica que estés adorando a una diosa Buyanga, sería, no sé ni cómo se llamaría y ni si existe ese tipo de divinidad. Hacer el perro boca abajo tampoco sería adorar al dios perro que está boca abajo, no. Luego está también la postura de la pinza, tendría que ser la diosa pinza, no sé, aquí cuando escucho estas cosas la verdad es que me rompe todos los esquemas, porque de todos los libros que he leído en ninguno he visto ningún tipo de referencia a esto. Y aquí me gustaría hacer referencia a un documento de 1989, no es muy reciente, pero creo que está muy bien explicado ciertos conceptos y ciertas inquietudes que a lo mejor puedan surgir de todo este tipo de cosas. Es de la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, escrito por nada más y nada menos que el que era por aquel entonces Cardenal Ratzinger. Y aquí nos dice algo bastante interesante. El contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a que muchos fieles en los últimos decenios se interroguen sobre el valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales. Actualmente algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos. La inquietud espiritual de una vida sometida al ritmo sofocante de la sociedad tecnológicamente avanzada, y esto es en el 89, no te quiero decir ahora en el 2026, impulsa también a un cierto número de cristianos a buscar en ellos el camino de la calma interior y del equilibrio psíquico. Este aspecto psicológico no será considerado en la presente carta, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. Vamos, que siempre y cuando se utilicen este tipo de técnicas buscando un beneficio psicológico sin ningún tipo de implicación metafísica o filosófica de lo que subyace a
practica todo ese tipo de prácticas o la cultura que lo envuelve es totalmente legítimo. Y en la mayoría de gimnasios hoy en día se practica así. Ni se explica la parte metafísica, que ya ni siquiera las formaciones de yoga enseñan sobre eso, ni se recita ningún tipo de mantras, ni nada que pueda sonar un poco a todo este tipo de metafísica oriental, New Age o como lo queramos llamar, que bueno, que todo eso también es meterlo en el mismo saco y ahí habría que desgranar bastante, porque hablar de todo como New Age también es bastante reduccionista. Pero bueno, eso es tema ya para otro vídeo. La cuestión está en que si haces una práctica de yoga físico, eliminando toda esa cosmovisión que hay detrás, pues no habría ningún problema en practicarla. Ahora, hay personas que hablan ya de posesiones y de cosas demoníacas, pues yo ahí ya no voy a decir nada porque realmente pues no tengo ni idea. No sé tampoco cómo puede suceder ese tipo de fenómenos, pero ya digo que practicar una secuencia física que es más parecida a la gimnasia sueca que a cualquier tipo de práctica espiritual, esotérica, pues hombre. Luego también hay distintas escuelas de yoga, hay distintas prácticas, hay prácticas que son como más místicas, donde se trabaja más con la energía, como un tipo kundalini, que haces pranayamas, la mayoría de posturas son sentados y de lo que se trata es de trabajar básicamente la energía. Y luego hay otro tipo de prácticas como el vinyasa yoga, que es como más dinámico, el astanga yoga también, que quitando toda la parte de recitación que se puede hacer al principio y al final de la práctica, pues no le veo más enjundia, la verdad. Vamos, que básicamente un cristiano puede practicar posturas físicas como ejercicio pues de manera totalmente legítima, de la misma manera que puede practicar pues tai chi, artes marciales, pilates o cualquier otro tipo de disciplina que tenga raíces ajenas al cristianismo, teniendo claro esto, por supuesto. Y todo ello no implica que se acepte la teología hindú de fondo. A ver, dicho todo esto, es justo reconocer también que no todos los cristianos estarían de acuerdo con esto. Hay quienes sí que sostienen que el nombre, el vocabulario y el origen del yoga arrastran inevitablemente una carga espiritual que no se puede separar del todo de la postura física y prefieren evitarlo por completo o sustituirlo por otro tipo de prácticas que puedan resultar más compatibles. Al final es una cuestión de conciencia personal. Así que, por resumir, el yoga como filosofía y camino meditativo es efectivamente antiguo, con raíces de hasta más de 2000 años. Pero las asanas físicas, tal y como las conocemos hoy, esa coreografía fluida de posturas que vemos en cualquier Instagram o en cualquier gimnasio, son en gran medida un producto híbrido del siglo XIX-XX, construido con gimnasia sueca, culturismo, sistematizado y adornado un poco por figuras como Krishnamacharya en el Mysore de los años 30. Que ciertos discursos nacionalistas prefieren presentarlo como una disciplina permanente, milenaria e ininterrumpida desde un punto de vista meramente político e identitario, pero no se sostiene del todo ante toda la evidencia documental, aunque el debate académico sigue existiendo en algunos matices. Y de lo que espero haber contribuido con este vídeo es que seas capaz de discernir y de discriminar, pues si te sientes atraído por este tipo de prácticas y quieres hacerlo, pues que lo hagas con un poquito más de base y sin miedos. Y si no, pues también. Y bueno, vamos, que no me enrollo más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete y ya sabes, nos vemos en el próximo.